Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Les habla Ricardo Martínez desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Bueno, gracias por compartir estos breves temas, gracias por participar en el programa de esa forma y por los comentarios que hacen también. Estamos sobre un tema muy amplio, Jesús en su ministerio lidiando con diferentes situaciones y formas de religiosidad que tenían al pueblo pues asfixiado. ah, Estaba agotado realmente, por eso Jesús decía, los que estéis trabajados y cargados. Y creo que mucho de eso carga y de esa angustia la producía precisamente el querer agradar a Dios a la manera de los religiosos de la época. A veces parece Jesús no tan exigente, que rompe muchos cánones religiosos y libera al hombre, pero en realidad Jesús tiene un yugo sobre su vida que quiere compartir y es el yugo de agradar al Padre. Es un yugo que hay que llevar dentro de la interioridad, dentro de la profundidad del corazón. Y quizás es uno de los asuntos con los que debemos lidiar, porque es fácil lidiar con las normas externas, cumplirlas o no cumplirlas, o cumplirlas sin corazón. Eso hace del hombre una hipocresía, porque por fuera puede verse muy religioso, muy correcto, inclusive muy legal, pero internamente está hecho un caos. Bien, la narrativa la presenta Marcos nuevamente y quiero leer para ustedes parte de ese escenario. Tendremos otro episodio donde tendremos una segunda parte porque el tema es amplio. Primero vamos a un punto inicial que tiene que ver con la observancia de ciertos rituales y cómo esos rituales podrían llegar a convertirse en un punto de condenación según el sistema religioso de su momento y cómo eso hace sus aplicaciones en nuestra vida de modernidad como contemporáneos. Cierto día, dice el relato Marcos, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de los vasos, de las jarras y las vasijas de metal. Ese es un comentario de Marcos. Luego sigue. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces, entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, dice Jesús, Moisés les dio la siguiente ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, dice Jesús, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos. ¿Qué escenario? Los fariseos siempre tan atentos al cumplimiento de las minucias de costumbres de la ley, que ellos han puesto mucho más sobre la ley. Imagínense ustedes cuánto agobiaría al pueblo en su mente, en su conciencia con, de respecto a la enseñanza,
el no estarse lavando las manos continuamente. Y ya veremos por qué. Bueno, esa acusación de los escribas y los fariseos, culpándoles de comer sin antes haberse purificado las manos, sin duda los fariseos la emprenden con los discípulos. Es la parte que ellos ven más vulnerable, porque el objetivo es más fácil. Ellos no tienen el valor de enfrentarse con la gente, ¿no? Lo hacen con este grupo de amigos de Jesús. Debemos recordar un punto aquí interesantísimo. El capítulo anterior de Marcos había hablado acerca de ese gran milagro en que Jesús multiplica los panes y los peces. Los 5.000 hombres en el desierto de que se hablan han comido de ese pan milagroso. ¿Y saben cómo lo hicieron? Sin antes lavarse las manos. Así que la actitud de los fariseos es típica de una cierta mentalidad que ellos son incapaces de alegrarse al ver a una multitud saciada, pero tienen esa desvergüenza de entristecerse porque no han sido observadas escrupulosamente las reglas del lavado de las manos. Es decir, no pueden ver el milagro. Hay algo que está frente a ellos y es un hecho. Tienen que lavarse las manos. Imagínense esos hombres y mujeres que participaban de ese milagro buscando dónde lavarse las manos antes de participar de los alimentos. Algunas personas no tendrían nada que objetar a que prefieren que se mueran de hambre antes de incumplir una costumbre ritual. Lo importante es tener las manos limpias, dicen los fariseos. Dios, como dice el apóstol Pablo, nosotros vivimos en Dios, en Él nos movemos, en Él respiramos, en Él somos. Él es quien le da ese amoroso ambiente a la vida, Dios en todo. Pero siempre hay algunos que incluso tomando a Dios como pretexto, consiguen envenenar la atmósfera, hacen que se creen nubes amenazadoras. Ellos atentan contra la espontaneidad, estropean esas cosas bellas y nos regalan un cielo más bien cerrado de acero. No pueden ver más allá de lo que son las leyes rituales. Dios está por encima de esas leyes rituales. Dios mismo dijo que caducarían esas leyes rituales para dar paso a algo nuevo, a la interioridad del hombre. Pero algunos todavía están allí, llamémoslo, congelados en ese tipo de acciones, que si tocas, que si no toca, que si hace, que si no hace, que si viste así, que si no viste de esta manera, que si lo hace de esta primera forma y luego no la segunda. En fin, han puesto a Dios de una manera que el hombre está más centrado en cómo hace las cosas en lugar de cómo siente su vida interior. Hay exigencias con respecto a la interioridad del hombre y esas son las que Jesús va a poner más adelante. Algunas cosas pudieran ser rotas, incumplidas, sin afectar, como Jesús lo hace sanando en un día sábado. Como los discípulos recogen las espigas en una ocasión también, precisamente, sin lavarse las manos, y para ellos es una especie de sacrilegio. Jesús no se contenta con las apariencias. Jesús siempre va a lo profundo del hombre. Los fariseos creen honrar a Dios cuando en realidad esas actitudes los alejan de Dios. Marcos hace un paréntesis aquí, versículos 3 y 4. Como el ambiente al que Marcos se dirige es un ambiente pagano, Marcos escribe a los gentiles, por eso tiene que darles una explicación acerca de por qué los judíos estaban lavándose las manos y todo esto. Si fuera escrito para un ambiente judío, pues obviamente no habría que hacer la aclaración. Pero esas añadiduras humanas necesitan una explicación. Son tradiciones que se oponen a la palabra de Dios, la ocultan. El lavarse las manos, que ha dado un origen a una polémica entre los judíos,
lo, pone un tema entre lo que es puro y lo que es impuro, porque la pureza representa la condición necesaria para acercarnos a un Dios que es santo. Y ellos no solamente hacían esto con respecto a las personas, sino respecto a los animales y los utensilios. Debemos tener en cuenta que estamos aquí en un escenario en donde es un ámbito en donde el culto judío es lo primordial. El templo es el centro y todo lo que se origina a través del centro y las explicaciones de la ley son el centro. Y para ellos existían varios grados de contaminación. Así que habían unas prácticas de purificación. Por ejemplo, Moisés había dicho que la mujer que daba a luz quedaba impura durante 40 días después del nacimiento de un niño y 80 días si había nacido una niña. En el judaísmo tardío, la preocupación por la pureza había alcanzado formas grotescas. Se decía, por ejemplo, que si un fariseo se podía volver impuro hasta tocar solamente los vestidos de un campesino que no supiera leer la Torá. Había llegado muchas cosas. Así que la forma más práctica de purificarse de eso era lavarse las manos antes de las comidas. Cuando alguien regresaba del mercado, pues se hacía necesario una inmersión completa, porque en el ambiente podía haber entrado en contacto con paganos y bueno, todo esto. Todo esto se fue extendiendo al pueblo. Es decir, estas normas de lavarse las manos no eran para el pueblo, eran más que todo para los sacerdotes, para los levitas, pero los fariseos y los saduceos y todos estos sistemas religiosos extendieron la norma al pueblo. El pueblo no tenía que lavarse las manos, eran precisamente los que ofrecían el servicio a Dios en el santuario y los que ofrecían todo el tema religioso y de sacrificios en el templo. Pero ellos lo pasaron hasta el pueblo, tratando de dominar entonces la conciencia de los hombres. Así que es importantísimo ver cómo Jesús libera y pone las cosas en su lugar. No solamente les dice, no les está diciendo Jesús que son ellos los que tienen que lavarse las manos, los religiosos, sino lo que está diciendo es que tienen que lavar primero sus vidas, sus corazones. ¿Recuerdan el tema del Corbán? En donde Jesús dice, ustedes han violado un mandamiento de Dios de honrar a sus padres. El Corbán era una especie de voto con el que se consagraba a Dios los bienes. Y bueno, de manera que esos bienes eran intocables. Pero había una despachatez aquí, y es que muchos de ellos ofrendaban lo que le pertenecía realmente a la honra de los padres. Y claro, ponían la fachada de que todas las cosas eran para Dios, así los padres estuvieran viviendo en la mendicidad. Primero Dios que mis padres, decían ellos. Y ese primero Dios que mis padres, pues no es una afirmación que tiene un tinte de espiritualidad. Más bien era un tema de autojustificación, era comprar el favor de Dios. Yo tengo esto para ti, papá, mamá, pero tú sabes que el templo y la ofrenda votiva es más importante. Y quizás los padres decían, sí, es cierto, aunque ellos estuviesen padeciendo penurias y hambres. Jesús entonces pone estos temas en la perspectiva correcta. El Espíritu Santo lo dijo claramente en el libro de Hechos capítulo 17, en el discurso de Pablo. Dios no necesita ser honrado por manos de los hombres, como si necesitara algo. Así que algunos todavía justifican que primero son ciertas donaciones o temas monetarios como el diezmo o las primicias o los votos y no sienten ningún frío para decir que eso está primero que sus padres que pueden estar viviendo en la indigencia. Jesús rescata la dignidad del hombre. Para Jesús el hombre es muy importante. Por eso el pasaje principal de la predicación que gira en torno al gran mandamiento es ama a Dios y ama también a tu prójimo. Aquí en el aspecto de dar, pues tenemos un punto importantísimo para reflexión.
Nuestros padres deben ser honrados, no solamente con los bienes, sino especialmente con el respeto, con el cariño, con el cuidado. Abandonar al padre o a la madre o insultarlo o menospreciarlo se constituye en un agravio al mismo Dios. Honrar a padre y madre está por encima de lo que pudieras ofrecer monetaria, física o lo que sea a Dios. Jesús lo dejó claro. Si tienes algo contra alguien, deja tu ofrenda en el altar. Ve y reconcíliate con ese y luego viene y presenta la ofrenda. Lo uno y lo otro podemos hacer. Lo uno no elimina lo otro, pero ¿qué tal las dos cosas juntas en armonía? Bueno, pues eso es precisamente un sacrificio agradable a Dios. Gracias por escuchar los temas y compartirlos. Vamos a tener una segunda parte sobre esta hermosa narrativa de Marcos. Y bueno, les digo, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.